Entonces, chiquillos, como pudieron ver, ¿no es cierto? Ayer ya se podría haber trabajado un poco la pregunta esencial con lo que revisamos, ¿no es cierto? En donde estuvimos hablando de que la luz, ¿no es cierto?, la luz blanca en particular es una parte del espectro electromagnético y la luz visible, ¿no es cierto?, es la que va entre los 700 y los 400 nanómetros. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, aprovechamos de revisar las demás ondas del espectro electromagnético, como son los rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, que son los de más alta, larga, o sea, baja longitud de onda y de más alta energía, y la luz visible, ¿no es cierto?, que sería ideal para nosotros, pero después tenemos de baja energía y de larga longitud de onda, como son la radiación infrarroja, microondas y ondas de radio, que también tienen ahí destacadas sus principales aplicaciones. Y después empezamos a referirnos al concepto de propagación de la luz. ¿Cómo se propaga la luz? Huygens dijo que la luz, ¿no es cierto?, se comporta como una onda, o sea que va a tener, ¿no es cierto?, un comportamiento ondulatorio, pero igual señalaba, ¿no es cierto?, que viaja en línea recta. La reflexión de la luz, ¿no es cierto?, se va a estar produciendo también por efectos de ese viaje en línea recta. Y también se propuso que la luz se puede estar comportando como una partícula. Y eso porque las partículas principalmente pueden estar liberando también luz y comportándose como un fotón, que se denomina cuando libera energía. Y también, ¿no es cierto?, nos referimos al hecho de que la luz, ¿no es cierto?, como viaja en línea recta, tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de formar luz y sombras, y medianamente sombras, ¿no es cierto?, umbras y penumbras. Las umbras, ¿no es cierto?, va a ser la sombra total que produzca un objeto. La sombra, por ejemplo, que tenemos nosotros en la noche, que solamente nos aparece más en la noche, bueno, en el día a veces igual, cuando tenemos un día muy soleado, muy claro, produce una sombra bastante particular el sol, ¿no es cierto? Podemos vernos la sombra. Y en la noche, obviamente, si estamos en un alumbrado público, podemos ver también la sombra o nos hacen sombra con una linterna. Pero donde llegan algunos rayos que rodean al objeto, se va a llamar penumbra, que es la zona que recibe rayos de luz, ya sea por el contorno, ¿no es cierto?, del objeto. Entonces, estos conceptos son muy importantes, ¿no es cierto?, para poder definir acá y señalar los eclipses, ¿ya?, en donde tenemos, ¿no es cierto?, eclipse solar y eclipse lunar, que son por la alineación que van a estar teniendo, ¿no es cierto?, el Sol, la Luna y la Tierra para el eclipse solar, y el Sol, la Tierra y la Luna, ¿no es cierto?, para un eclipse lunar. ¿Qué va a pasar? Que como el Sol, ¿no es cierto?, es el que emite luz, la luz viaja en línea recta y va a tener un obstáculo, ¿no es cierto?, en este caso en la Tierra, la cual va a estar impidiendo que pasen estos rayos hacia la Luna, por lo tanto la Luna se va a estar quedando sin esos rayos que reflejarle a la Tierra. Y acá, ¿no es cierto?, lo mismo, pero destacar, ¿no es cierto?, que como la Luna es más pequeña, la sombra que genera es en un lugar más localizado, ¿no es cierto? Por eso tenemos que este evento ocurre cada mucho tiempo en un lugar específico y es muy difícil toparse con este evento, ¿no es cierto?, debido a aquello. Ya habría que planificar y viajar, ¿no es cierto?, para poder ir próximamente a otro evento. A continuación, esto es lo que quedó pendiente, ¿no es cierto?, de la semana, así que vamos a estar señalando, ¿no es cierto?, otras cualidades de la luz, como es la reflexión.
Ya vamos a aprovechar que también la luz se refleja y nos van a servir, ¿no es cierto?, para formar algunos espejos. Para la próxima semana vamos a estar hablando también de algunos lentes. Los lentes, ¿no es cierto?, que sirven para hacer microscopios, telescopios, binoculares, monoculares, y los zoom de las cámaras, etcétera, etcétera. Y tienen que ver porque aprovechan que la luz se refleja, ¿ya? Entonces, la reflexión de la luz permite que también se formen imágenes. Ocurre cuando los rayos de luz inciden sobre una superficie de separación entre dos medios, ¿ya? Como por ejemplo puede ser una muralla, el agua, una cerámica, una mesa, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, ¿no es cierto?, que esté haciendo una división entre por ejemplo, entre el aire y el agua, entre el aire, una pared, etcétera, etcétera. Cuando los rayos de luz inciden sobre una superficie de separación entre dos medios, se devuelven por el medio inicial. Este fenómeno se conoce como ley de reflexión, ¿no es cierto? Chocan y rebotan. Y van a depender principalmente del ángulo de incidencia de cada rayo luminoso. Y ese va a ser igual a su ángulo de reflexión. Depende, ¿no es cierto?, del ángulo en donde provenga la luz para que se genere ese reflejo. Ya podemos notar eso, ¿no es cierto?, cuando tenemos la puesta de sol o cuando generamos, ¿no es cierto?, acá, cuando jugamos, por ejemplo, con un teléfono y tenemos acá el teléfono, ¿no es cierto?, recibimos la luz y la podemos proyectar a la pared, ¿no es cierto?, y ahí aparece el gato de la silla, o etcétera, ¿no es cierto? El ángulo de incidencia va a estar incidiendo, ¿no es cierto?, o va a estar provocando que se genere también ese ángulo en el reflejo. Y va a ser la normal que aparece acá, ¿no es cierto?, es la que se genera en forma perpendicular. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, una reflexión especular, como dice acá, cuando tengamos una superficie lisa, que cuando es lisa es porque es pulida. ¿Qué significa que es pulida? ¿No es cierto?, que es muy lijada y ya queda sin poros, por lo tanto se refleja en forma perfecta, y si se refleja en forma perfecta nos permite, ¿no es cierto?, que los rayos de luz sean reflejados también en forma nítida. Por lo tanto, también si es una imagen la que se va a reflejar, se vería también en forma nítida. Y puede haber también una reflexión irregular o reflexión difusa, que es cuando tenemos una superficie rugosa. Por ejemplo, ¿no es cierto?, acá tenemos unos vidrios acá en las ventanas que son rugosos y podemos ver, ¿no es cierto?, que no se puede traspasar bien la luz. También lo podemos ver, ¿no es cierto?, cuando podemos estar pensando en un lago, que se caracterizan a veces por encontrarse muy quietos, y cuando se encuentran muy quietos se puede ver el cielo, ¿no es cierto? Hasta las nubes, si es que hay nubes, ¿no es cierto?, se pueden ver claramente. Por el contrario, si es que existe viento, hay marejada, se ve con suerte el color nomás que tiene el cielo y no se puede notar nítidamente el paisaje. Y eso es porque en una superficie rugosa vamos a tener una reflexión difusa, irregular, desordenada, ¿no es cierto?, de los rayos. Y eso va a estar generando también una imagen difusa. Entonces eso cuando el material de reflejo sea rugoso, ¿ya? No solo al tacto, sino que también a nivel microscopio tenga una rugosidad, va a estar haciendo difuso la imagen. Y esto se debe porque el material poroso refleja las de luz en el ángulo del mismo sentido, ¿no es cierto?, en el que incide el rayo. Y como tenemos distintos ángulos, provoca, ¿no es cierto?, que se generen direcciones distintas.
A continuación tenemos una pequeña actividad que se me olvidó, parece que borrar la respuesta, así que me esperan un minutito, chiquillos. Ya, ahora sí, chiquillos, hay una actividad que es complete las siguientes oraciones. Ya vamos a estar completándolas y si se las sabe, pueden estar activando su micrófono, ¿no es cierto? Y me ayudan. Ya voy a esperar unos segunditos y o si no la respondo yo también. Entonces, la propagación de la luz es en... ¿Qué estará diciendo ahí? ¿De qué forma es la propagación de la luz? Es en línea recta, ¿no es cierto? El rebote de la luz al chocar con un objeto opaco se llama... El rebote de la luz al chocar con un objeto opaco se llama reflexión, le vamos a poner. La teoría ondulatoria de la luz, ondulatoria, fue propuesta por... ¿Quién propuso la teoría ondulatoria de la luz? ¿Isaac Newton o Christian Huygens? Christian. Hoy no sé si escribí bien Christian. Tiene como 5 formas de escribir. Huygens. ¿Qué más? Número 4. La luz es una manifestación de... ¿De qué es una manifestación la luz? De energía, ¿no es cierto? De energía eléctrica o de energía que se va a estar produciendo en el Sol, que es producto de la combustión del hidrógeno que lo contiene, y que se propaga en forma de... ¿La luz en qué forma se propaga? En forma de onda y en forma de partícula. ¿Ya? Se puede comportar de las dos formas. Número 5. Cuando la luz choca con un cuerpo opaco, forma una sombra, ¿cierto? La sombra total se llama umbra y la sombra media o en donde inciden parte de los rayos luminosos se llama penumbra. Es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Es un eclipse. ¿Qué eclipse será cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra? Eclipse de sol. Muy bien.
¿no es cierto? La luna, la que va a estar tapando la luz del sol, y nos va a estar tapando el sol. Muy bien. Cuando la luz choca con una superficie plana y lisa, se genera una reflexión especular, ¿ya? Porque es plana y lisa. Especular. Si hubiera sido con poros, hubiera sido difusa. Entonces, a continuación, ¿no es cierto?, viene los conceptos referidos a la formación de imágenes en los espejos. Los espejos son superficies que son totalmente pulidas y que reflejan la luz de forma especular. Reflejan casi toda la luz que incide en forma ordenada, formando imágenes de los objetos. Los espejos se clasifican en espejos planos, que son, ¿no es cierto?, acá, como tenemos al señor ahí, que está mirándose, y también pueden ser espejos cóncavos, esféricos, cóncavos y esféricos convexos. Los cóncavos van a tener la guatita hacia adentro y los convexos van a tener la guatita hacia afuera. Es como el efecto ojo de pez que se hace en la fotografía. El convexo. Convexo. Bacán ese cuando como que se ve en forma de planeta. Sí. Alguna imagen. Entonces, primero vamos a estar hablando de los espejos planos, los cuales, ¿no es cierto?, todos tenemos casi de esto en la casa y forman una imagen idéntica al del objeto que está frente a ellos, pero invierten los lados, ¿no es cierto? Tenemos que mirarnos al espejo, nuestro lado derecho va a estar al lado izquierdo de nosotros, y eso es porque invierten sus lados. Entonces, la característica de la imagen en un espejo plano van a ser virtual, porque es una imagen que se genera, ¿no es cierto?, dentro del espejo, derecha, porque está en la misma posición, ¿no es cierto?, en la que es puesta, y es de igual tamaño que el objeto, ¿ya? No va a variar en un objeto plano, o sea, en un espejo plano no va a variar el tamaño. También la distancia va a ser la idéntica, ¿no es cierto?, a la que se esté generando los espejos. La imagen virtual va a ser idéntica a la distancia que se encuentra el objeto. Los espejos forman imágenes de los objetos mediante la reflexión de la luz sobre la superficie. Y como esta, ¿no es cierto?, es una superficie plana, tenemos un reflejo perfecto casi. Solamente cambia los lados. En un espejo esférico cambia, ¿no es cierto?, un poco la imagen, y es porque vamos a tener que los rayos de luz van a estar incidiendo de otra forma, ¿ya? Y van a estarse generando algunas particularidades, como son algunos puntos que están señalados acá. Entonces, como tenemos una curvatura, se va a generar un centro, un eje, en donde va a ser donde se generan estas curvaturas, ¿no es cierto? Tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, el centro, el punto C, que está acá, acá lo tenemos, y acá está también, va a ser el centro de curvatura del espejo y corresponde al centro de la esfera. Ya para este caso, ¿no es cierto?, quedó al centro de la esfera, y acá, ¿no es cierto?, también está en el eje. El foco corresponde al punto medio entre el centro. Aquí hay que mejor mirar estos puntos, ¿ya? El foco corresponde al punto medio entre el centro y el vértice que va a ser, ¿no es cierto?, donde esté chocando
el espejo con el eje. Entonces vamos a tener el vértice, el foco y el centro de la circunferencia. ¿Qué sería, no es cierto? Que podría estar formando este foco. Entonces tenemos ahora, en primer lugar, el espejo cóncavo, ¿no es cierto? Que va a ser este que tiene la guatita como hacia adentro, como que si uno hiciera la guatita hacia adentro, ¿cómo nos queda? Como ese foco. Las características de la imagen generada en un espejo cóncavo dependen de la posición en que se encuentre el objeto. ¿Ya? En un espejo cóncavo va a depender de la posición en que se encuentre un objeto frente al espejo. En estos dos espejos se pueden generar 4 tipos de imágenes diferentes. Vamos a ver si puedo encontrar ahora un videito rápido. Mientras seguimos viendo. Entonces, tenemos que el espejo cóncavo va a variar, ¿no es cierto?, según en dónde se encuentre el espejo, o sea, el objeto al frente. Entonces, va a estar variando entre los puntos que señalamos recién. Por eso era tan importante que los indicáramos. Entonces, si el objeto se encuentra entre C y el infinito, o sea, se encuentra entre C y hacia más atrás, vamos a tener que la imagen va a ser invertida, real y de menor tamaño. O sea que la va a dar vuelta. Cuando hablamos de invertida, es que nos pone de cabeza. Real quiere decir que tenemos el lado derecho al lado derecho. ¿Ya? A eso se refiere que es real. Y de menor tamaño, porque vamos a vernos más pequeños. Si estamos justo en el punto C, va a ser invertida, real y del mismo tamaño que somos, ¿no es cierto? O que es el objeto. Si está entre C y F, vamos a tener que es invertida, real, pero nos vemos de mayor tamaño. Si estamos en el foco, no se produce imagen. Y si estamos entre el foco y el vértice, la imagen es derecha, ya no es invertida, es derecha, es virtual, o sea, como en un espejo normal, plano, y de mayor tamaño, nos vemos con mayor tamaño. Esa nos sirve, por ejemplo, para ver, ¿no es cierto?, la espinilla, los pelos, ¿no es cierto?, cuando queremos que aumente el tamaño. Vamos a ver si encontré algún video, chiquillos, me esperan un momentito. Hola.
Muy bien ahí. Ya, vamos a ir si está cargando por ahí, si vemos algo que pueda ser más ilustrativo con respecto a estos cambios en las imágenes de los espejos. Estuve viendo en imágenes en Google y no me aparecen así como tanta variedad. Bueno, que están chiquillos en las tiendas igual. A ver, se ven al revés. ¿Qué pasa con estos espejos que generalmente están como en la no sé, Fantasilandia o en estas ferias que Bueno, eso quería ver, buscar. obviamente uno se ve como A ver más... si puedo encontrar algo yo. Eso estaba tratando de buscar. Y dice juego de espejos. Ya, aquí encontré algo, vamos a ver si, si es, así que si no es, me disculpan también. Se parecen a la sala de espejo que hay en el MIM de Santiago. Ya, entonces, ahí tenemos unas imágenes, ¿no es cierto?, en donde tenemos algunos efectos que pueden estar generando estos espejos, ¿no es cierto? Ahí como que se generan formas alargadas, que eso lo pueden ir viendo, ¿no es cierto?, a veces que hay en algunos lados. En los circos generalmente chiquillos casas como de espejos. Sí. Y eso es como que, ¿no? Hay como que aquí puede haber una reflexión difusa, como que le hacen ahí un cambio en los rayos de incidencia, pueden estar generando una reflexión difusa. Es como lo que hace cuando está en el ascensor. Me doy cuenta que uno se ve así, se logra ver en toda la... Ah, es que porque tenéis espejos por Este todos por lados. todos lados, así una cosa de ver. Ya, deja ver si puedo proyectar el video. Ya. Y a ver qué dicen. Bueno, ahí por último queda compartido después el video y si a alguien le interesa más, ¿no es cierto?, lo puede estar mirando. Hay que poner una pestaña. Sí, para que se escuche con audio. O espejo, así que sí.
pues estamos aquí en el Clic de los Niños, esta sala donde enseñamos física, los principios científicos a los más pequeños. Y vamos a hablar de espejos. Aquí tenemos esta pared donde tenemos distintos tipos de espejos para que ellos un poco se vayan familiarizando con las características y consecuencias que tiene el verse reflejado en estos espejos. Por ejemplo, un espejo convexo, en donde los niños se pueden ver como más bajitos y más regordetes, o también un espejo cóncavo, donde aquí lo normal es verte bastante más estirado y estilizado. Por eso también hay muchas tiendas que utilizan este efecto, no tan exagerado como en este espejo, para que cuando te pruebas una ropa en una tienda te veas muy estilizado y muy esbelto. Aquí tenemos este otro tipo de espejos más familiar, el espejo plano, que realmente genera una imagen virtual exacta a la real. Y aquí un espejo convexo pero esférico. Estos estamos habituados a verlos en supermercados o en las esquinas de las calles. Estos los veremos más en detalle en el aula del museo. Nos está esperando Toño en la parte baja del Clic de los Niños para ver un juego de espejos que se puede hacer mezclando distinto número de espejos. Bueno, pues estamos aquí en el Clic y me he metido dentro de este artilugio donde vamos a jugar con espejos, con la reflexión de la luz. Seguramente que me oigáis un poco raro porque en esto que tenemos aquí son 3 espejos que reflejan la luz del sol, pero como las ondas sonoras también reflejan, son rebotadas, me oís con una reverberación, como si estuviera con un poco de eco, y es porque las ondas sonoras van rebotando igual que hace la luz. Este juego seguro que todos lo conocéis porque es un calidoscopio. Son 3 espejos que reflejan mi imagen hasta el infinito, así que me puedo ver aquí muchísimas veces. Vamos a seguir con más experimentos en el aula. Hasta ahora. Una vez que hemos visto en el Clic los principios físicos de la reflexión, que es un poco lo que nos va a hacer trabajar y poder jugar con los espejos cóncavos, convexos, nos hemos venido a la exposición de magia del museo para poder ver juegos de espejos en trucos de magia. Aquí me podéis ver como la cabeza de una gran mosca que ha quedado atrapada en esta tela de araña, donde no se ve mi cuerpo, solamente se ve como si mi cuerpo fuera el de la mosca que tengo a mi espalda. Esto lo hemos conseguido también, como decía, con un juego de espejo que está situado justamente debajo de mi cara a 45 grados. Para poder ver cómo hacer y reproducir este efecto nos vamos a ir a las aulas del museo donde nos está esperando Toño para poder trabajar y seguir viendo juegos de espejos. Bien, pues después de verme como una mosca en una tela de araña nos... Ya, chiquillos, lo dejamos pendiente ahí, lo vamos a compartir en el chat del grupo de la clase para que lo puedan ver aquellos que quieran, ¿no es cierto?, les interese más el tema, porque duraba alrededor de 10 minutos ese video. Ahí está el link para que quien que lo pueda estar viendo después. Entonces, vamos a continuar con lo que nos falta para también darles tiempo a aquellos que aún no han enviado la pregunta esencial. Estuve corrigiendo algunas y me encontré con buenas respuestas, así que coloqué también unos 7 y a algunos les faltó señalar algunas cositas en la respuesta esencial, así que también les voy a dar tiempo a aquellos que puedan hacer la corrección. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que el otro forma de espejo, ¿no es cierto?, que ya vimos, igual que la nombraron ahí, es el espejo convexo. Cualquiera sea la posición del objeto al frente al espejo, siempre genera una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. Ya tiene esta característica que caiga más imagen en ese espejo, al ser de esta forma, hace que se vean de menor tamaño. En un espejo convexo, todas las imágenes tienen las mismas características, no importando la posición en la que se encuentren el objeto frente al espejo. Ya es diferente al cóncavo, que varía la posición. En el convexo no varía. Entonces, ¿de qué forma serán los espejos retrovisores de los vehículos de los autos? ¿Serán cóncavos o serán convexos?
¿Son convexos? Son convexos. Convexos, ¿no es cierto?, serían este de acá. Y tenemos, ¿no es cierto?, que se ven de menor tamaño. ¿Ya? Muy bien, ¿no es cierto? Estos espejos, incluso algunos dicen ahí que no deben confiarse, a veces aparecen en otro idioma, yo una vez tuve que traducirlo, decía, como algo así que no hay que confiarse en los espejos porque las imágenes pueden parecer de menor tamaño. Entonces, si uno mira y ve al auto de menor tamaño, piensa que el de atrás está más lejos, siendo que de verdad, ¿no es cierto?, está más cerca y uno no puede frenar de golpe, eso es el problema. O si se está echando para atrás, también hay que tener cuidado. Entonces, si es convexo, ¿no es cierto?, va a generar esta imagen de menor tamaño, y si son convexos también abarcan más, por lo tanto también son muy útiles que los espejos sean convexos. Porque si son cóncavos, varían la imagen, dependen de dónde estén, y a veces, ¿no es cierto?, tenemos que puede estar justo en el foco y no se produce una imagen. Sería bueno. Ya, entonces, tenemos para terminar este pequeño mapa conceptual, ¿no es cierto?, en donde tenemos el resumen, ¿no es cierto?, de lo que vimos hoy. Necesito detener un poquito que marque. Va. Estamos bien. Ya, ahora sí. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que los espejos pueden ser planos, y si son planos, ¿no es cierto?, van a formar una imagen, la cual es virtual, derecha y de igual tamaño que la que se genera. Los espejos, ¿no es cierto?, forman una imagen porque tienen la capacidad de reflejar la luz, y como son muy pulidos, reflejan una imagen, ¿no es cierto?, muy nítida. Esférico, ¿no es cierto?, pueden ser cóncavos y convexos, que son los que revisamos recién. Entonces, para terminar, ¿no es cierto?, tenemos esta última actividad de alternativas, ya estas preguntas, chiquillos, para aquellos que den prueba. Dos de estas preguntas van a venir en esa prueba. Le cambio la alternativa, ¿no? Así que la respuesta sería la misma. Dice, ¿qué características tienen la imagen de la flor reflejada en un espejo plano? ¿Qué características tienen la imagen reflejada en un espejo plano? Derecha, real; invertida, real; derecha, virtual; invertida, virtual. ¿La B? La B, invertida y real. Invertida es cuando nos da vuelta, no cuando nos cambia solamente el lado. La 6 se lo vamos a igual. La C, yo creo que se confundió en eso, pero acá lo teníamos, ¿no es cierto? Virtual, derecha y de igual tamaño, ¿ya? La invertida, la única que puede estar generando una invertida son los cóncavos, que es cuando nos puede dar vuelta, ¿ya? Quizás se confundió, ¿no es cierto?, que invertido se puede estar pareciendo, ¿no es cierto?, que nos da vuelta el lado, que es lo que hacen igual los espejos planos. Pero es como derecha. Vamos a poner en rojo o en amarillo. Me voy hacia abajo. Una imagen real e invertida se logra utilizando. Ahora sí, una imagen real e invertida se logra utilizando un espejo plano, un lente divergente, un espejo convexo o un espejo cóncavo. Espejo cóncavo. Cóncavo, muy bien, ¿no es cierto? Invertida vamos a tener en un espejo cóncavo, solamente en esto, y eso significa que nos va a dar vuelta, y si después nos da vuelta, nos queda real al final el lado derecho con el izquierdo.
Y las últimas dos sería la letra D. Un automovilista mira por su espejo retrovisor, el cual tiene una forma convexa. Es correcto afirmar que el conductor verá al automóvil que viene atrás, de mayor tamaño, derecho y real, menor tamaño, derecho y virtual, de igual tamaño, derecho y real, o de menor tamaño, derecho y real. Entonces, ¿ves la ¿La B, característica? menor tamaño? B, menor tamaño, ¿no es cierto? Va a tener un menor tamaño, muy bien. Puede ser la B o la D. ¿Será virtual o real? D. Vamos a ver. Vamos a buscar de nuevo, es el convexo. Convexo sería virtual, derecha y de menor tamaño. Ya tiene que ser virtual. La única que genera real serían las cóncavas. Entonces, la B. Muy bien, igual, porque teníamos que era de menor tamaño y derecho, y la única diferencia era el virtual. Y yo me acordaba también. Número 4 y final. Si un objeto está colocado a 2 metros frente a un espejo plano, ¿a qué distancia detrás del espejo está su imagen? Si está a 2 metros en un espejo plano, ¿varía la distancia en un espejo plano o no varía la distancia con el espejo? Vamos a volver ahí. Ese era, no. Ese era espejo plano. Y acá se refiere a la imagen, tenemos, ¿no es cierto?, esa referencia para ese ejercicio. La distancia va a ser la misma, ¿ya? En un espejo plano. La misma, ¿no es cierto? ¿La C? La C, que sería 2 metros, ¿sí? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que si nos estamos acercando al espejo, vamos a ver que la imagen también se va a estar acercando ahí, y eso va a ir variando según, ¿no es cierto?, nos estemos acercando o alejando. Muy bien, chiquillos y chiquillas, eso sería todo por hoy, ¿no es cierto? Les dejamos esta última parte trabajando la pregunta esencial de esta semana, a cuales ya algunos ya la han enviado, y aquellos que no la han enviado tienen estos 10 minutitos para enviarla. Aquellos que la enviaron por Classroom, corregí algunos, 4 alumnos alcancé a corregir, y también ya les envié su respuesta. Así que atentos ahí al que tiene que corregir o no. Entonces, eso también lo dejamos también estos 10 minutitos. Si alguien quiere hacer otra consulta, algún aporte también, quisiera señalar, también lo pueden hacer.